Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. En el episodio anterior vimos algo clave, que las lenguas repartidas en Hechos capítulo 2 no fueron un fenómeno caótico ni incomprensible. Fueron idiomas reales, entendidos por quienes oían. También vimos que no estaban predicando en otras lenguas, pero estaban exaltando a Dios, y que el impacto no resultó en confusión, sino en asombro, para finalmente en conversión. Mas ahora radica la pregunta que muchos evitan o responden mal. Si aquello fue así, ¿por qué hoy vemos algo tan distinto dentro de muchas congregaciones? ¿Está mal lo que se practica hoy o estamos entendiendo mal lo que realmente enseña la palabra? Porque no es que debamos enfocarnos en el qué es lo que sean las lenguas, sino en cómo y en el para qué son usadas. En este bloque avanzaremos sobre eso. Comencemos. Bien, Diego, terminamos hablando del orden en el episodio anterior. Hoy, ¿por dónde vamos a seguir? Exactamente por el mismo lugar donde terminamos. Vamos a hablar del orden. Sí, pero lo vamos a hacer didácticamente como en el episodio anterior. Yo de la versión BTX cuarta edición y vos desde la Reina Valera, si te parece, nos vamos a enfocar en el capítulo central del hablar en lenguas, que es ampliamente conocido dentro del cristianismo. El capítulo 14 de Primera a los Corintios. ¿Qué te parece? Vamos a ir versículo por versículo. Así es. En el capítulo 12, Pablo viene hablando de los dones. En el capítulo 13 muestra el camino que es más excelente para que el don tenga fruto en los demás y en nosotros, ¿sí? Y es que el amor debe preponderar. Sin amor, así tengamos todos los dones celestiales, nada somos y nada podemos hacer que agrade a Dios. Entiendo. Y ahora entramos en todo un capítulo referido exclusivamente al don de hablar en lenguas. Tenemos que pensar, aunque no había capítulo antes, los capítulos fueron puestos después, para que Pablo dedicara una sección tan amplia, tan solamente al hablar en lenguas, tiene que ser porque era un tema realmente apasionante dentro de la iglesia primitiva y más aún dentro de Corinto, donde los corintios tenían muchísimos problemas, no solamente al acatar el orden que debía de haber al momento de hablar en lenguas, sino que tenían otros problemas de consideración que eran bastante gravosos. Sí, Corinto. A ver, yo cuando leo acerca de ciertos problemas en la iglesia primitiva y me pongo a investigar, denoto que tendemos a romantizar a la iglesia primitiva cuando no debiéramos hacerlo. Exactamente, ese es el tema. Que nosotros decimos, oh, qué hermoso hubiese sido vivir en la época de la iglesia primitiva, porque allí había mucho más amor. Lo vemos desde cuando ya desde Hechos 2 empiezan todos a tener todas las cosas en común, a compartir con el necesitado. Vemos que era una iglesia donde los dones se manifestaban, había un fluir enorme del Espíritu Santo, y lo que ignoramos es que realmente la iglesia pasaba grandes problemas. No eran perfectos, así como nosotros no lo somos, pero digo,
no tenían, en primer lugar, lo importante, no tenían toda la revelación dada que tenemos nosotros. Y me refiero a todo el canon ya cerrado que confiere a lo que es la palabra del Señor, los 66 libros de la Biblia. Ellos tenían la Torá, no tenían todo el Nuevo Testamento que tenemos nosotros. Entonces había muchas cosas en las que fallaban por desconocimiento de los temas que ahora nosotros no desconocemos. Y nosotros estamos viendo que en la Biblia ya se habla, por ejemplo, de este tema, el hablar en lengua. Sin embargo, ellos quizá pasaron años hasta que alguien les enseñó sobre esto y fue Pablo enviando una carta que quizá fue recibida en cierto lugar, y hasta que llegara a los oídos de todos, de toda la iglesia en Corinto, quizá pasó más tiempo inclusive. Bueno, hoy pasa lo mismo. Tenemos la Biblia y nos enteramos de ciertas cosas recién ahora. Sí, pero el punto es ese, que no tenían la revelación completa. No, claro, eso es esencial. Se entienda a lo que vas. Nosotros tenemos un privilegio enorme. Sí, y además que ellos cometían pecados horribles, no eran tan amorosos como nosotros pensamos, y dentro de ellos surgían muchos falsos profetas también, y también muchos cristianos eran terriblemente engañados. O sea, romantizamos mucho la iglesia primitiva y no sabemos que así como nosotros eran imperfectos y tenían pecados graves. No hay diferencia, eran como nosotros. Lo que tenemos que pensar es que en el tiempo que nosotros vivimos es porque la soberanía de Dios quiso que viviéramos. O sea, el Señor nos dispuso desde antes de la fundación del mundo para que cada uno de nosotros vivamos en el tiempo en que vivimos. Ese tiempo es el que te corresponde, porque fuera de ese tiempo no podrías alcanzar la madurez en Cristo, ni en otra región, ni en otro tiempo. El Señor puso a cada uno en el tiempo justo, existencial. Sí, además, bueno, hablando de regiones, uno puede irse de la región a otra región, de una nación a otra, cambiar el lugar de residencia. Lo que no podemos hacer es viajar al pasado o al futuro. Así es. Y eso es por la soberanía de Dios. Digámoslo así, el tiempo en el que vives es el mejor para vos, porque es el que dispuso Dios para obrar en vos. No podría haber sido en otro tiempo, efectivamente. Eso me trae a colación el pasaje de Eclesiastés que dice: nunca preguntes la causa de que los tiempos antaños hayan sido mejores que estos, porque jamás sobre esto estarás preguntando con sabiduría. Exactamente. Volvemos a lo mismo. Este es el tiempo que Dios determinó para vos. Y este es el tiempo en que debes aprender este tema, si no, no estarías oyendo. Claro, el Señor te presenta la oportunidad. Este tema causa mucho temor, porque va a haber personas que digan, ¿cómo puede ser posible que recién me esté enterando de estos asuntos? Realmente tengo el temor. ¿Y qué pasa si lo que yo hablo no son lenguas realmente? Existe el temor. ¿Qué pasa? ¿He sido engañado? ¿Y si las lenguas que hablo no son de Dios? Si a mí me ha parecido, si me han engañado o hemos sido todos engañados en la congregación, inclusive hasta mi pastor. ¿Qué pasa cuando estoy en la reunión? No se habla en lenguas por turno, mucho menos hay intérprete. Realmente estamos en pecado. Es un tema apasionante que causa temor, pero todo temor no siempre es malo. La Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en amor, y todos usan ese pasaje, o la mayoría, para decir no hay que temer, no hay que dudar. Vos ya tenés la revelación, viví en eso, no busques más porque lo haces desde el temor, desde la duda. Y así malinterpretamos un pasaje porque fue quitado de su contexto, creando un pretexto. Claro, todo pasaje quitado de su contexto puede crear fácilmente un pretexto. Nos podemos inventar un montón de doctrinas con una con una fórmula así, de quitar de contexto ciertos versículos, ciertos pasajes. Hay una duda y un temor que hasta vienen del Señor. Cuando algo te empieza a hacer ruido, empezás a discernir por la palabra que quizá algo te enseñaron mal. Eso es una duda sana. Los bereanos tenían duda. Cuando le predicaban Pablo y Silas el evangelio,
Ellos iban a ver en las Escrituras, a ver si lo que Pablo y Silas enseñaban era así como se lo estaban enseñando. ¿Iban desde la fe o iban desde la duda? Iban desde la duda, una duda santa. Iban movidos por el hambre y la sed de conocer la verdad, pero iban desde la fe, no desde la duda. Me cambiaste todo. Es que ir a saber de la palabra lo que estamos haciendo bien o entendiendo bien o mal es ir en fe, no en duda. O sea, vamos con la duda, pero nos movemos desde la fe, porque es el Espíritu Santo quien te ha dado la fe, no solamente para ser salvo, sino para hacerlo por medio de la palabra. Y esa fe es la que te mueve, porque justamente te ancla la palabra. Vos tenés fe de que la palabra es verdad y te surge el temor santo. ¿Qué pasa si estoy malinterpretando la palabra? ¿Cómo voy a poner mi fe en algo que es falso? Entonces, la mejor duda es la que sale desde la fe. Bueno, frase nueva de Diego, la podés patentar. La patento, sí, la mejor duda es la que sale desde la fe. Mi amado hermano, hermana que me oís, tener el corazón abierto, así como tu Biblia también, porque hoy el Espíritu Santo nos va a develar muchos misterios y va a ser un episodio por demás revelador. Así que vamos a ello. Bien, empecemos 1 Corintios 14. Sí, empecemos desde el versículo 1. Dice, seguid el amor. Pablo terminaba de hablar en el capítulo anterior del amor. Pablo lo que les está diciendo es, sigan el amor, eso es lo primario. Y lo secundario es esto, procurad las cosas del Espíritu. Vemos un orden. Primero, estar en el amor del Señor y después procurad los dones. Claro, el amor es preponderante. Exacto. Y dice, pero sobre todo, que profeticéis. Pero me detengo antes en lo primero. Cuando dice y procurad las cosas del Espíritu, les está diciendo Pablo también, por lo que les acabo de hablar del amor, no supriman los dones del Espíritu. Y yo no les estoy diciendo que los dones sean malos. Les estoy dando un orden. Primero el amor, después los dones del Espíritu. Si tienen dones del Espíritu, no los ejerzan si no tienen amor primariamente. Claro, una cosa no suplanta a la otra, la complementa. Exactamente. Entonces, después dice, pero sobre todo que profeticéis. Aquí habla del don de profecía. Aquí habla del don de profecía, pero hay que matizarlo, porque hoy en día hay 1000 pseudos profetas en las congregaciones, todos se levantan, todos dicen, el Señor dice así y profetizan. Antes, el que profetizaba tenía que ser evaluado por los demás y juzgado su contenido por los demás. No es que era aceptado por los demás sin la evaluación previa. No, al contrario, tenía que ser examinado, tenía que ser juzgado lo que se decía, evaluado, considerado, y de ahí en más se determinaba si era una profecía que venía de Dios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay muchos profetas que aparecen y dicen, así dice el Señor, yo vengo en breve. Bueno, hasta ahí todo bien. Preparen sus corazones y queden vestidos y no desnudos delante de Él, porque ustedes no saben cuándo yo voy a venir. Hasta ahí, todo bien. Todo lo que acaba de decir calza con la palabra. Porque el Señor dice, cuando yo me lleve a mi iglesia, muchos se quedarán y apostatarán de la fe. Hasta ahí ya todo mal. Claro, porque no hay rapto pretribulacional. Exacto. Entonces, lo que empezó como profecía se terminó desvirtuando en credo personal. Como no está equiparado a la Biblia. Claro, pero Diego, a ver, disculpa que te interrumpa. Pero ahí la persona quizás desconoce ciertas cosas bíblicas. Y eso le da excusa para profetizar cualquier cosa. No se supone que lo que está profetizando viene del Espíritu Santo. Claro, pero, a ver,
El Espíritu Santo quizá da una profecía en base a lo que se conoce popularmente. No, No, ya sé que estoy diciendo algo disparatado. es que no es así. A ver, el Espíritu Santo siempre que da un mensaje lo hace sin contradecir su palabra, por lo cual nunca puede el Espíritu Santo dar un mensaje e ir en contra de lo que Él enseñó. Ya cuando escuchamos a estos profetas decir, el Señor dice, vengo en breve y me llevo a mi iglesia, ya sabemos que de entrada no es un mensaje que dio el Señor. Él no se lleva a su iglesia. Ahora, ya si el profeta dice, vengo a buscar a mi iglesia, y ahí sí, si después no tergiversa, hasta ahí sí, porque el Señor viene y busca a su iglesia, pero no se la lleva a ningún lado, la trae de regreso aquí a la tierra. Sí, ya lo vimos en los episodios del rapto. Exacto. Eso que acabo de hacer yo es evaluar, es juzgar al profeta, a ver si su profecía está siendo correcta. Lastimosamente esto no se hace en la congregación, y mucho menos cuando ya entremos a ver lo que habla sobre las lenguas, el apóstol Pablo. Bueno, pero yo pensé que profetizar también tenía que ver con exhortar, dar ánimo, edificar. Sí, una cosa va ligada a la otra, porque la profecía, como aquí bien se dice, es para eso, ¿sí? Cuando estamos predicando, el Espíritu Santo profetiza a través de, o sea, nos da profecía, profetiza a través nuestro. Nosotros a veces no sabemos cuándo el Señor lo hace. Y a veces sí. Claro, es un don sutil. Es un don que a veces puede ser robar. Todos los dones son cuando el Señor los activa. Y esto quiero que nos quede claro. Por ejemplo, yo sí tengo don de sanidad. Yo lo sé porque es el área donde más soy usado por Dios. Oro y la gente regularmente se sana, pero no la sano yo, la sana el Señor. El que da el don es Él y Él determina quién se sana y quién no. Es decir, que hoy yo puedo orar por 10 personas que tienen cáncer y el Señor de esas sana 9. Claro, hay una a la que Él nos sana. Sí, pero también puedo orar por 10 personas que tienen cáncer y se sana una o no se sana ninguna. Eso no quiere decir que yo no tenga el don de sanidad. Eso quiere decir que en ese momento el Señor no lo activó. Y acá vienen muchas enseñanzas falsas, como por ejemplo algunas que he oído por ahí. Practiquemos los dones porque la Biblia enseña que los procuremos. Bueno, este es el pasaje donde se nos dice que procuremos los dones y no se nos manda que los practiquemos. ¿Cómo vas a practicar lo que no tenés? Exacto. A ver, vos en la vida has hecho artes marciales. Podés practicar desde ahora en tu casa, pero vas a tirar una patada y si no sabes cómo hacerlo puede que termine en lesión. Nunca has corrido una maratón. Salís hoy a correr una maratón cuando no has corrido en tu vida. Seguramente eso no va a terminar bien. Con el tema de los dones pasa algo similar. ¿Cómo vas a orar por alguien e inferir que tenés que practicar el don de sanidad si el que sana es Dios? Claro, pero por la fe no vienen los milagros. ¿Acaso las señales no siguen a los que creen? Pero el que determina sigue siendo Dios. Por ejemplo, acá entra el caso, cuando decretamos y ordenamos que Dios sane. Eso es bíblico. No, para nada lo es. Mucho menos cuando no aceptamos un no de Dios como respuesta. Qué tema que trajiste. Sí, el famoso caso de Julio Melgar, cuando orando por él en público le dijeron a Dios, no aceptaremos un no como respuesta. ¡A Dios! Al soberano Señor. Bueno, el Señor demostró ahí su soberanía. Lastimosamente lo vieron miles de mundanos. El Señor tuvo que demostrar ahí que el que determina la vida y la muerte es Él, y dejó que Julio Melgar muriera. Ese es el tema con el falso evangelio de la prosperidad o movimiento de la fe que ha contaminado tanto a la iglesia de Cristo, enseñándonos a decretar y declarar. Nosotros no declaramos, no decretamos, no, eso lo hace el Señor.
Supongámoslo, lo voy a poner con un ejemplo. Yo tengo el don de sanidad. Cuando viene una persona, ¿sí?, el Señor se manifiesta si quiere. No porque yo tenga el don de sanidad voy a declarar sana a la persona, a menos que el Señor me mueva a hacerlo. Y cuando el Señor te mueve a hacerlo, te da la fe específica para lo mismo. No es que Pedro y Juan salieron a la hora de la oración, vieron a un cojo y se les ocurrió: a este lo sano porque tengo ganas de sanarlo. Y no tengo plata ni oro te doy, así que lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No fue así. Fue que el Espíritu Santo produjo la fe en Pedro y lo movió a Pedro a realizar esa obra espectacular. El que empieza la obra en el milagro y la termina, llevando en el proceso al cristiano a realizar lo que tenga que realizar, es el Espíritu Santo. Nosotros a veces vemos, yo he visto videos de personas que se les ha estado quemando, una persona se le estaba quemando la casa y empezó a orar para que Dios apagara ese incendio y el Señor hace llover sobre la casa. Uno dice: wow, qué fe, traslada a los montes esa persona con la fe. Lo que no está viendo la persona es que ahí está actuando el don de la fe. Cuando actúa el don de la fe, no es distinto que con otros dones. Empieza en Dios y termina en Dios ese don. Es decir, el Espíritu Santo activa la fe en esa persona para que salga afuera y empiece a grabar un video pidiéndole a Dios que haga el milagro, y el fuego cesa porque cae lluvia. O sea, a ver, para el que tenga dudas de los dones, porque me estoy yendo ya mucho al tema de los dones. Sí, pero es impactante. Sí, pero prefiero que vaya y busque material. Lo voy a dejar en la descripción del video. Si es que encuentro el video, se fijan en la descripción. Una enseñanza asombrosa de Chuy Olivares sobre los diferentes dones de manifestación que está tremenda. Pero hay otros videos donde inclusive se enseña el hablar en lenguas. Practica el hablar en lenguas hasta que salgan las lenguas. Y no me quiero adelantar con nuestra exposición, pero yo vengo de una época donde, y no sé si ahora se hará igual, ¿sí?, donde se te decía: hablar rápido hasta que salgan las lenguas, glorificar rápido. No, en serio. Sí, cualquier trabalengua que saliera, si lo hacías con fe, eran lenguas del Señor. Si vos sentías en tu interior que estabas siendo en ese momento bautizado en Espíritu Santo. Bautizado en Espíritu Santo. ¡Wow! Sí, ya vamos a tocar ese tema también. Si las lenguas son el bautismo y sello del Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos nosotros que ver ahora y enfocarnos es: todo empieza en Dios, todo termina en Dios. Y con la profecía pasa lo mismo. Cuando nosotros estamos predicando, exhortando, a veces no sabemos en qué momento el Espíritu Santo activa ese don en nosotros y profetizamos sin que la otra persona lo sepa y sin que nosotros lo sepamos. Claro. El mensaje de Pablo aquí en 1 Corintios 14 no es tanto que aprendamos sobre el don de profecía, mucho menos sobre lo que prepondera aquí en el pasaje, el don de lenguas. No es la intención de Pablo que aprendamos sobre el don de lenguas. ¿Cómo que no? No, es que aprendamos a cómo usarlo, pero no por practicarlo, sino cómo usarlo en lo que compete a orden y tomándolo con la seriedad que merece. Claro, es una gran diferencia. Es una gran diferencia que lo demarca todo, y pasemos a ver por qué. Dice entonces: seguid el amor, procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Y dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu Santo habla misterios. Bueno, aquí viene mi primer duda. ¿Cuál es? Dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Al parecer son unas lenguas distintas a las de Hechos 2. Bueno, cuando te vas a Hechos 2, las personas allí, los 120, estaban orándole a Dios. Descienden las lenguas y no hay un registro que diga que ellos dejaron de seguirle hablando a Dios. Lo más probable
que se entiende por el contexto, es que ellos, y también al no saber lo que estaban hablando, porque ellos no entendían esas lenguas, siguieron hablando y adorando a Dios, pero los demás que venían de otras regiones sí entendían esas lenguas. Claro, eso se entiende, pero el punto aquí es que parece que son otras lenguas porque dice nadie lo entiende. Es decir, si dice nadie, es nadie. Claro. ¿Vos querés saber si 1 Corintios 14:2 está diciendo que hay una clase de lenguas espirituales que no competen a ningún idioma en la tierra? Exactamente. Bien, no lo podemos saber. ¿Cómo que no? Es que, en lo que la Biblia no responde, nosotros debemos ser mudos. Y la Biblia, como ya dije, en este texto no es la intención del Espíritu Santo a través de ella hablarnos detalles del don de lengua, sino en cómo usarlo. Y paso a explicar. En Hechos 2, las lenguas eran glosas. Glosas quiere decir idioma real. Sí, eso lo entendí. Lo que no entiendo, ¿por qué idioma real? A ver, todos los idiomas son reales. ¿No es más fácil decir idiomas humanos, idiomas angélicos? No, y te explico por qué. Glosa significa ni siquiera idioma, significa lenguaje real con estructura y sentido. A esto llega la conclusión del significado de la palabra glosa en su sentido griego en que fue escrito Hechos y 1 Corintios 14. Bueno, toda 1 Corintios. Claro. Acá es donde tenés que focalizar el punto. Sí, porque no entiendo. ¿Qué diferencia hay entre lenguaje real? Todos son reales. Bueno, no todos. Y por eso es tan importante entender que el término glosa que se usa para el don de lenguas en Hechos 2 es el mismo término que se usa en 1 Corintios 14. Glosas. O sea que aquí el versículo 2 está utilizando la misma palabra que en Hechos. Exactamente la misma palabra. Y lo que quiere decir es lenguaje real y te explico por qué. Si yo ahora digo Sarasasa Ramayana, Sarasasa Ramayana, la, ¿qué estoy diciendo? Supongo que nada. Acá viene el tema. Cuando no decimos nada y creemos que estamos diciendo algo. Glosa significa algo que no carece de interpretación, más allá de que sea humano o celestial. Exactamente. O sea que Pablo, aquí, en 1 Corintios 14, verso 2, puede estar infiriendo a un tipo de lengua distinta a Hechos 2, pero que sí o sí tiene que ser interpretada. No lo sabemos. ¿Cómo que no? Cuando alguien escribe en la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, también tenemos nosotros que fijarnos el contexto en el cual esa persona escribe. Cuál era el propósito del escritor, lo que estaba teniendo en mente de acuerdo al contexto de la situación, al contexto cultural. Hay muchas cosas que debemos inferir. Y aquí Pablo, como dije, no está diciendo hay diferentes tipos de lenguas. No, el enfoque de Pablo no es diversificar y explicar detalladamente si hay lenguas celestiales o si hay lenguas humanas y cuáles sean usadas por el Espíritu Santo al momento de dártelas como don de lenguas. Lo que Pablo está enfatizando es el orden, y eso se entiende cuando leemos en contexto y vemos por ese contexto no solamente la pretensión del texto, sino el contexto cultural que necesitaba el contexto literario. Te paso a explicar. En Corinto había desorden. Cuando se hablaban lenguas, no lo hacían por turnos, lo hacían todos deliberadamente
y encima sin intérprete. Y ya desde el vamos que sin intérprete ni siquiera es necesario hablar por turnos. No, porque no hay nadie que interprete. Entonces el enfoque de Pablo es decir, cuando vos hablas en lenguas, estás dirigiéndote a Dios. Nadie te está entendiendo. ¿Para qué entonces hablas en lenguas si nadie te está entendiendo? Procura mejor que profetices para que la iglesia reciba edificación, para que puedas hablar con tu entendimiento y los demás que oyen queden con algo en qué edificarse, en qué pensar, algo que entiendan. Claro, orden. Orden. Fijémonos, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. No quiere decir que necesariamente hables algo que no sea humano, sino que cuando el Señor te hace hablar lenguas, nadie te está entendiendo. Ahora, el tema es, y este es otro tema, porque hemos establecido, no nosotros, la palabra, que cuando, y lo hicimos en el episodio anterior, que cuando el Señor te toma para algún don, ¿sí? Él no hace que pierdas el control, vos podés controlar el don. Por eso la Biblia dice que procures los dones, te dice también que no apagues al espíritu, pero sobre todo te enseña un orden. Tener un orden establecido no es apagar el espíritu, como ya se explicó. Sin embargo, los dones son completamente controlables. Si vos tenés un deseo de hablar en lenguas que no podés controlar y que vos decís, a mí me toma el espíritu y hablo lenguas, no lo voy a frenar. Bueno, que sea que no lo vas a frenar es mejor a que no lo puedas frenar, porque si no lo podés frenar, ya estamos hablando de algo serio. O estamos hablando de que sos completamente carnal, guiado por tus emociones sin dominio propio, o estamos hablando de influencia demoníaca. Sí. Y ninguna de las dos cosas son buenas, aunque sería mucho peor la influencia demoníaca. En lo otro el Señor puede trabajar. En esto también, pero en lo otro puede trabajar, porque de esto te libera, mientras que si es un tema de falta de dominio propio, el Señor puede trabajar, pero trabaja con vos. O sea, controlate, sabiendo que el Espíritu Santo no va a hacer algo que no puedas impedir. Él no toma control absoluto de tu persona y no haces y perdés conocimiento o no podés frenar el hablar en lenguas. No, lo vas a poder frenar. Acá lo que estaba pasando es que todos hablaban en lenguas, al parecer, o procuraban el hablar en lenguas. Lo que me lleva a una pregunta. Pablo, en este momento, ¿estaba diciendo que las lenguas que recibís ya se te quedan? Porque parece que eso infiere. Procurad profetizar, porque si hablas en lengua nadie te entiende. Como diciendo, cuando vos hablas en lengua y decidís hacerlo sin orden, tenés que saber que nadie te entiende. Y acá entra el problema. ¿Acaso no son las lenguas algo que también empieza en Dios y termina en Él? Y que te da Él en su tiempo lo que quiera que vos hables. Qué pregunta interesante. No se me había ocurrido. Claro, porque inclusive está la creencia, el Señor me renovó las lenguas. Tremendo tema. Hasta ayer hablaba 6 palabras en otras lenguas y el Señor hoy me renovó y hablo 4 más. Ya llevo 10. Y se tiene ese concepto, el Señor me renovó las lenguas. Claro, como... A ver, es que esto me lleva a otra pregunta. Si no es así, entonces, las lenguas que vas aprendiendo... Es que ¿quién dice que las vas aprendiendo? Los que hablan en lenguas, les quedan las lenguas aprendidas y las pueden hablar cuando quieran. ¿Y cuál es el respaldo bíblico para eso? ¿Dónde la Biblia te enseña a que las lenguas que recibís ya te quedan? Bueno, Pablo dice, doy gracias a Dios de que hablo lenguas más que todos ustedes. Pero cuando Pablo dice eso, ¿es porque Pablo aprende las lenguas o porque el don de lenguas es activado por Dios? Solamente que Pablo sabe controlarlo y sabe cuándo hablarlo. Claro. A ver, si todos los dones son activados por Dios, si comienzan en Él y terminan en Él, yo no decido cuándo activar esos dones. El don que Dios te da puede ser el de la fe. Eso te hace preponderante a tener una fe
para obrar milagros que otros no tienen. Pero eso no significa que vas a hacer lo que se te dé la gana. Hoy no vas a ir caminando por la calle y vas a ver el cielo nublado y vas a decir en el nombre de Jesús despéjate, y se va a despejar. Porque si a Dios se le ocurre de que hoy tiene que llover, va a llover indistintamente de lo que creas vos y de lo que proclames. Claro. Pero Dios te da un don para edificación, para beneficio, no solo tuyo, sino de los demás, y primordialmente de los demás, para que se use en el cuerpo de Cristo, y te hace más preponderante, digámoslo de nuevo, para ejercer ciertos milagros. Si tenés el don de sanidad, el Señor te usa más en esa área. No quiere decir que Dios va a sanar lo que a vos se te dé la gana que Él sane. Claro, con las lenguas sería lo mismo. Pablo tenía el don de lenguas, por lo tanto, hablaba en lenguas más que todos, porque el Señor activaba en él, con más preponderancia, las lenguas, más habitualmente que los demás, porque era el don que le había dado. Y hablaba Pablo más que todos los demás. Pero ¿dónde dice la Biblia que Pablo tenía el don de lenguas? No lo dice, pero lo podemos inferir por la suma de la palabra de Dios. Si el don es activado por el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que a vos te convierte en el dueño del don y que con él puedas hacer no solo lo que se te dé la gana, sino cuando se te dé la gana. Inferimos entonces que aquel que más es usado en sanidad es porque tiene ese don de sanidad. El que más es usado en milagros tiene ese don. El que más es usado en profecía tiene ese don. El que más es usado en hablar en lenguas es porque tiene ese don. Por eso Pablo dice, hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero no dice que las lenguas es porque él las fuera repitiendo según lo que iba aprendiendo. Acá dice Hechos 2 que cuando el Espíritu Santo trae las glosas, que quiere decir lenguaje real, algo que se puede interpretar, cada uno hablaba lo que el Espíritu le daba que hablase, no lo que a ellos les nacía, y mucho menos después eso queda aprendido. No. A ver, viene el Señor ahora y a mí me hace hablar en chino, con glosa, con don de lenguas, me hace hablar en chino para que alguien en nuestra audiencia entienda algo de Dios en chino, por ejemplo. El Señor lo puede hacer. Sí, fácilmente. Claro, pero yo mañana no voy a poder replicar esas palabras que hablé hoy en chino. Capaz que replico una, porque me acuerdo, dos, pero si fueron 10 palabras, las 10 no me las voy a acordar, te lo aseguro. Y mucho menos le voy a poder dar significado. Claro. Sí, eso tiene sentido. Si el Señor hoy me hace hablar en ruso, mañana no voy a saber cómo pronunciar esas palabras. Exactamente, y algunos se empecinará y dirá, sí, yo sí puedo. Bueno, realmente ya ahí no hay nada que discutir, porque esto va de pura lógica. Si yo hoy hablo inglés, yo no sé hablar inglés, ¿sí? Siempre lo quiero aprender, nunca lo hago, tengo esa cuenta pendiente ahí, pero a ver, si el Señor viene hoy y me hace decir 20 palabras en inglés, adorándolo, magnificando su grandeza, yo mañana no voy a saber qué dije y lo voy a poder replicar. Claro, porque vas a hablar según el Espíritu te dé que hablar. ¿Y por qué inferimos que si existen lenguas celestiales en el uso de las glosas, del don de lengua, por qué inferimos de que ya tengo estas lenguas, ya me las aprendí? Por eso viene lo que Pablo enseñó. El que habla lengua, pida a Dios en oración poder interpretarla. Claro, y lo dice aquí 1 Corintios 14 también. Sí. A ver. Sí, no hace falta que lo busques, pero sí, está aquí. El tema es que está en el versículo 13. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Quizás sería mejor si fuésemos versículo por versículo, pero entiendo que también estos episodios, a manera de entrevista, nos hace adelantarnos a veces al esquema. Claramente, mientras se habla, uno se adelanta a lo que va a explicar después, pero fíjate que también hay un propósito en esto. Y el propósito es claro. Hoy determinamos en este episodio
de que las lenguas de Dios, más allá de si existan celestiales, cuando el Señor las da, o tan solo en idiomas terrenales, indistintamente de lo que cada uno crea, ninguno de nosotros podemos ir en contra de esto. Tienen que poder interpretarse. Son lenguas reales. No, más que claro, tienen que ser lenguas reales. Si yo hablo lenguas y yo no sé si son celestiales, a mí lo que más me tiene que preocupar es saber si tienen interpretación. Hoy en día eso sucede mucho y trae un peligro tremendo a la iglesia de Cristo. Cuando Pablo habla, no está dando sugerencias, no está dando consejos. A mí me molesta mucho que leemos Primera de Pedro, Segunda de Pedro, leemos a Juan, a Judas, a Santiago, y todos han hablado inspirado por el Espíritu Santo, y lo que dijeron se tiene que cumplir a rajatabla. Ya con Pablo cambiamos todo. Pablo dice: no hagáis caso, o sea, el que hace caso del día para el Señor lo hace, el que no lo hace para el Señor no lo hace, pero nadie entra a juzgarse en días de reposo, ni en días de fiesta, ni en comidas, ni en bebidas, y todos dicen: no. Pero Pablo estaba dando su opinión. Yo sí te voy a juzgar por lo que comes, sí te voy a juzgar si no guardas sábado, y yo si guardas sábado, y yo no, sí te voy a juzgar porque no entendiste Gálatas. A ver. Cuando Pablo habla del velo en la mujer, cuando habla del cabello corto o largo en la misma, el cabello corto o largo en el varón, no, ahí ya Pablo está dando sus opiniones personales porque él era muy anclado a su cultura. Entonces ya Pablo pasa a ser el anticuado. Y ni hablar cuando habla justamente de todo lo que tiene que ver con la mujer ejerciendo su ministerio dentro de la congregación. No, Pablo era machista. Él por eso no le concedía a la mujer pastorear, ni hablar siquiera en la congregación, porque tenemos que entender la cultura. Claro, pero vos mismo dijiste que tenemos que fijarnos el contexto cultural de aquel que en ese momento escribía. Sí, obvio, pero el contexto cultural jamás va a traspasar lo ya establecido por Dios, porque nosotros en el contexto cultural vamos cambiando por este. Sin embargo, Dios no cambia. Nosotros podemos determinar: Pablo quiso decir esto porque esto era lo culturalmente aceptable, pero esto que enseña no choca contra lo que Dios es, Dios que no cambia. El problema es cuando empezamos a inferir: en esto ya no tengo que obedecer porque culturalmente Pablo era distinto, porque las épocas eran otras. Cuando nosotros leemos no te harás imagen delante de mí, ¿no es cierto? Porque yo soy tu único Yahvé celoso. Bien, decimos, eso lo escribió hace miles de años Moisés, pero lo cumplimos a rajatabla hasta hoy. Sin embargo, cuando Pablo dice, no hablen en lenguas a menos que haya intérprete en la iglesia, no, eso ya es una consideración de Pablo, es un consejo, es una sugerencia. Claro, y cuando habla de otras cosas también, como todo lo que mencionaste. Claro, hemos tomado a Pablo como el consejero, el que da sugerencias, opiniones personales, el que también era machista. Y como él en una de sus cartas dice, hablando de divorcio y recasamiento, esto no lo dice el Señor, pero lo digo yo. Claro, Pablo estaba acostumbrado, pobrecito, a dar sus opiniones personales. Bueno, dejémoslo ahí en la Biblia, quizá algo de lo que nos dice nos sirve. Un montón de iglesias, y esto lo han contado ex satanistas, porque hay cristianos que piensan que las lenguas solamente las da el Espíritu Santo, pero hay satanistas que hablan lenguas satánicas, infiltrados en las iglesias y hablando lenguas a placer y con total libertad, maldiciendo en lengua demoníaca a la iglesia, mientras un montón de creyentes al unísono con ellos hablando sus lenguas, creyendo que éste estaba hablando por el Espíritu Santo, y eso porque no había intérprete en la iglesia y porque además no se hablaba por turnos. ¡Qué peligro!
peligro alarmante. Por eso Pablo dice, si no hay intérprete en tu congregación, calla en la iglesia y habla para con vos mismo y para con Dios. Y cuando estés en oración, no tiene que dejar de regir el principio, probad a los espíritus para ver si son de Dios. ¿Y cómo lo probás? Pedile a Dios, con tu entendimiento, poder interpretar esas lenguas que estás hablando. Claro. Mira esta locura. Es una locura, no el hermano que esté loco, sino lo que me dijo es una locura. En el episodio del rapto final que tengo en mi canal, este audio de 3 horas que lo considero de intenso y profundo valor teológico. Qué vehemencia para decirlo. No, es que sí, lo considero muy profundo teológicamente. No por exaltarme, no porque sea mi audio, no, sino porque sé lo que el material tiene. Yo a veces lo escucho, no lo hago siempre, pero a veces lo he reescuchado después de un tiempo y he dicho, me había olvidado de eso que dije. Y la verdad es que me sorprendo de la teología. Bueno, pero parece que te estás tirando rositas. Sí, pero no a mí, sino a ese estudio que no lo considero por ser mío, sino que lo considero realmente revelación de la palabra de Dios por la misma palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo me mostró. Entonces, hay algunos que se tiran rosas sin ni siquiera tener palabra de Dios, simplemente presunciones y profecías que chocan contra lo escrito. Acá no es que me gloríe porque el Señor me reveló a mí, sino que me glorío para darle gloria a Él, de que me haya dado la oportunidad de manifestar un estudio que yo lo veo completísimo, está muy bueno, no estoy pecando de orgullo, no, la gloria es de Dios y solamente de Él y la alabanza a Él, pero tengo que reconocer que es un estudio muy bueno, que muchos pasan por alto, pero que también los que han oído el audio, no sé si lo han oído entero o no, pero no a todos les llega como teología profunda. Bueno, eso puede ser porque quizá no piensan como vos o no han oído enteramente. O por lo que es más importante, no importa cuán profunda sea tu teología, importa que el Espíritu Santo sea el que revele, y el Espíritu Santo no siempre revela. Bueno, el que te oiga va a decir, este se cree que Dios le ha revelado la verdad a él y a mí no. Bueno, pero el que oiga piensa lo mismo. Él tiene su doctrina y dice lo mismo. Este se cree que Dios le dio esa revelación y no ha sido Dios. A mí me la dio el Señor. O sea, todos pensamos lo mismo. Sin embargo, no importa siquiera ese pensamiento, importa lo que dice la Biblia. Nosotros no vamos con el pensamiento a ver a quién Dios le reveló. Vamos con el pensamiento a ver si lo que reveló realmente no choca con la suma de la palabra de Dios. Yo he oído ese estudio. Es impactante. Bueno, gloria a Dios. Ahora, ese es el tema, que hubo una persona que me dijo ahí una locura. Me dijo, hermano, en el amor del Señor, o sea, me trató respetuosamente el hermano. Sí, contra eso no puedo decir nada, pero me dijo, pedile al Señor, orándole en lenguas, que te dé sabiduría sobre este tema. ¡Wow! Yo me quedé helado porque dije, ¿de dónde sacó el hermano semejante enseñanza? Si la Biblia dice que oraré en lenguas, pero también con mi entendimiento, preponderando la oración con el entendimiento para pedir sabiduría. No lo hace ese mismo pasaje, lo hace la suma de la palabra de Dios. Cuando yo voy a Santiago, Santiago me dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios en lenguas. No dice así. No dice así, dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora el tema es el siguiente. El tema es que esa sabiduría la podés pedir en lenguas. Ahí Santiago no te dice cómo la tenés que pedir. Claro, no te dice que la pidas en lenguas, no te dice que la pidas en tu entendimiento. El problema es pensar, si la pido en lenguas, voy a recibir más. Claro, porque el que habla lenguas, a sí mismo se edifica. Claro, este es el tema. ¿Cómo sabes
que le estás pidiendo a Dios en lenguas que te dé sabiduría para ese tema? Supongo que porque mientras hablas lenguas, estás pensando qué pedirle a Dios, y ahí entra la obra del Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow. Sí, porque no sé cómo decírtelo para que no te ofendas, pero sé que no es culpa tuya, sino que a veces nos enseñan mal las cosas. Pero Romanos 8 para nada quiere decir en ese texto que el Señor gime por nosotros con sonidos, o mejor dicho, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, en el sentido de que lo hace cuando nosotros hablamos en lenguas. Nunca lo había pensado. Claro, y ya vamos a ver ese versículo también. Lo vamos a poner en el esquema. Sí. A ver, la Biblia no te dice que pidas sabiduría en lenguas. Y la suma de la palabra de Dios tampoco lo hace. Porque cuando vos hablás en lenguas, primero que tenés que hablar cuando el Espíritu te dé qué hablar. Sí. Segundo, para saber si el Espíritu te está dando qué hablar, tenés que pedir a Dios poder interpretar tus lenguas. Y antes de eso no sabemos qué hablamos, o lo que es peor, si estamos hablando lenguaje real. Y ahí radica la cuestión. ¿Cómo le voy a pedir a Dios sabiduría? Señor, te voy a hablar en lenguas ahora para que vos me des sabiduría sobre este tema. ¿Por qué? Si yo puedo pedirlo con fe, puedo pedir sabiduría con fe y con mi entendimiento. Pero te das cuenta cómo hemos espiritualizado todo y nos hemos vuelto místicos cuando la palabra justamente va en contra del misticismo y nos manda que hagamos todo con orden y usando también nuestro entendimiento. Exactamente. Entonces se cierra el episodio de hoy, porque ya no tenemos mucho tiempo. Sí, Diego, lo que iba a decirte. Bien, se cierra el episodio con esta enseñanza. Nos vamos de nuevo a 1 Corintios 14, versículo 2. Y después, desde el episodio que viene, seguimos con lo demás. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu Santo habla misterios. Acá la Biblia no especifica si estos misterios los habla en lenguaje terrenal, en idiomas terrenales, o si lo hace en lenguaje celestial. Lo que sí sabemos es que se usa el mismo término, glosa, que es aquel que se utiliza en Hechos 2 para referirse que el que habla lenguas habla en lenguaje que puede interpretarse. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que quedar hoy. Las lenguas del Espíritu Santo, indistintamente si sean humanas o celestiales, tienen que tener, sí o sí, interpretación. Tal cual. Y no la interpretación que a mí se me dé la gana. Tenemos que ser cuidadosos en no practicar el activar dones que quizá el Espíritu Santo no nos está dando. Por ejemplo, personas, y esto está muy visto en redes, que interpretan lenguas, entre comillas, y el sujeto A dice Rabasasa Arakaya, un ejemplo que doy. Y el sujeto B dice, está diciendo el Espíritu, yo vengo en breve y mi galardón conmigo. Un ejemplo. El sujeto A vuelve a decir, Sarsaya Basaya Lakaya. Y el sujeto B dice, tienen que estar preparados y vestidos con manchas, con vestiduras sin mancha. No sé si notas la ironía de la situación ahí. Y yo noto que el sujeto A ha dicho lo mismo en las dos ocasiones. En la segunda agregó quizá alguna otra palabra. Y los textos del sujeto B fueron completamente distintos.
Y ni hablar, exactamente, y ni hablar cuando el sujeto A dice 3 palabras o 6 palabras en lenguas y el sujeto B interpreta sermones enteros. O sea, cada palabra celestial parece que tuviera distintos significados. Bueno, podría ser. Claro, podría ser, ¿no es cierto? El tema es que a la lógica, si Pablo estuviera acá vivo, diría cómo 3 palabras van a significar sermones enteros. Cuando lo que pasó en Hechos 2 fue que nadie predicó un sermón entero. Simplemente contaban en lenguas las maravillas de Dios. Y alguien dirá, bueno, pero el Espíritu hoy puede hacer lo que sea. Mi amado hermano o hermana, no hay razón para creer de esa manera, que no te lleve tarde o temprano, si es que no te ha llevado ya, a practicar algo que quizá no tenga nada que ver con manifestación del don de lenguas del Espíritu Santo. Entonces, lo que tenés que hacer es no preocuparte. Entonces, ¿cómo sé si voy a interpretar? ¿Cómo hago para interpretar? Y no desesperes. La Biblia no te dice interpreta las lenguas. No te dice eso, te dice pida a Dios poder interpretarlas. La interpretación la da Él. Todos los dones empiezan en Dios y terminan en Él. Claro. Entonces no nos preocupamos. Me gustaría hablar, a ver, si le pedimos a Dios una visión, Señor, muéstranos tu gloria, un ejemplo, o parte de tu gloria. A veces no sabemos ni lo que pedimos. Quiero ver tu rostro, Señor, Jesús, un ejemplo. Podemos dormirnos sugestionados todos los días y vamos a soñar que vemos el rostro del Señor Jesús. Sin embargo, pasa algo curioso cuando algo viene del Espíritu Santo. No digo que no pidamos, eso queda en cada creyente. Digo que tengamos cuidado también con lo que pedimos, cómo lo pedimos. Pero cuando el Espíritu desciende, tenemos que pedir al Espíritu Santo, tenemos que procurar sus dones. El mismo Señor Jesús dijo, ¿cómo no nos va a dar el Padre, el Espíritu Santo, si se lo pedimos? ¿Sí? Pero bueno, eso también tiene otro contexto, en fin. Pedile a Dios dones. Procurad no es practicarlos, es pedirlos. Pedile a Dios los dones, ¿sí? Y el Señor va a decidir si dártelos y cuándo dártelos. Acá en Hechos 2 todos estaban esperando la promesa, pero ninguno se puso a practicar lenguas, ninguno se puso a hacer fuerzas ni cosas raras místicas para hacer descender al Espíritu. No, nadie se puso a hacer eso. Nadie se puso a danzar, nadie se puso a hacer cosas raras para avivarse en el fuego. No, lo que hicieron fue orar y esperar. Ni siquiera estaban arrodillados, no estaban haciendo cultos extraños, no estaban parados, estaban sentados orando y el Señor decidió descender cuando Él lo dispuso desde la eternidad y también hizo descender lo que sobre cada uno, las lenguas que Él quiso que cada uno hablara según lo que Él quería que hablaran. Ellos no se esforzaron por hablar en lenguas. Mucho menos nosotros debemos forzarnos a interpretar. No, Diego, lo que acabas de decir tiene todo el sentido. Por más que alguien diga en un lenguaje celestial, una palabra puede tener muchos significados. No calza a la lógica. Ni siquiera aquel que quiera darle tal significado. Exactamente. Bueno, entonces cerramos este episodio con el mensaje: pida al Señor poder interpretar la lengua, porque toda lengua que viene de Él tiene sí o sí que poder interpretarse. Y nos quedan muchas más preguntas en el tintero y más por ver sobre este don. Vamos a estar tocando otras cosas profundas y tratar de dejar al oyente sin duda alguna. Bien, Diego. Entonces nos reencontramos en el próximo episodio de La Voz de la Biblia, si el Señor permite. Shalom.